¿Qué tal, amados hermanos, amada familia en Cristo? Una buena tarde a todos, esperando que se encuentren gozando de buena salud y de las bendiciones abundantes de nuestro Dios. Les saludo. Este audio, tiempo que voy a compartir con ustedes es debido al día de ayer, algunas eh, debilidades pues ahí por algunas fallas técnicas, quizás no se alcanzó a escuchar el estudio. Y vamos a compartir en esta hora nuevamente parte del estudio para que podamos entender un poquito y de manera más clara lo que el día de ayer hablamos. Así que voy a pedir que me acompañen en oración para que sea Dios nuevamente quien nos dirija y que sea su palabra edificando nuestras vidas y nuestros corazones. Soberano Dios, que moras en los cielos y en todo lugar, nos acercamos a ti, oh Padre amado, con un corazón dispuesto, un corazón abierto para que, Señor, tu palabra pueda sembrarse en cada uno de ellos. Padre, prepara nuestra mente, abre nuestro entendimiento, Señor, nuestros ojos espirituales y nuestro corazón sea receptivo, que podamos recibir esa palabra con amor, que podamos ampliar nuestro entendimiento y hacerlo a la luz de tu palabra. Ayúdanos pues también a poder aplicar lo que hoy día aprendamos en el diario vivir. Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, como ayer yo les comentaba, el estudio que hemos compartido, que estamos compartiendo, se trata acerca de los asuntos del corazón o asuntos de la razón. La idea, la temática y el enfoque que estamos dando a este estudio es que tenemos que entender, hermanos, y reconocer y considerar que es necesario a nuestra vida espiritual, a nuestro entendimiento, ampliarlo y de manera que no nos enfoquemos a la razón propia, a la opinión propia, sino conducirnos conforme a la Escritura, a la luz de la palabra. Cuando leemos el Salmo 1, el cual voy a pedir que me acompañe por favor en la Escritura, y dice de esta manera el Salmo 1 en la versión Reina Valera 60. Voy a leer los versículos del 1 al 3. Y dice de esta manera la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Creo, hermanos, que todos anhelamos que seamos prosperados en todo lo que hagamos. Y aquí hay una promesa de nuestro Dios. El salmista escribió esto, dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo sé, mis amados hermanos, que muchas veces nos encontramos rodeados de gente que tanto no conoce de Dios, gente que tiene su propia opinión, y no es que nos juntemos o que adaptemos estilos o hábitos que ellos manejan o que en la manera en que ellos se conducen. Pero sí es el meditar, hermanos, sí es el considerar en dónde está nuestra delicia. Cuando hablamos acerca de la vida espiritual, podemos hablar también de las disciplinas espirituales. En la vida del creyente, por lo menos hay 3 cosas que no deben de faltar en la vida espiritual de un hijo de Dios. Y decíamos ayer, esto es la oración, es la lectura bíblica y la meditación bíblica. Estas 3 por lo menos no deben de faltar en la vida y en el ejercicio del vivir del Hijo de Dios. Y son disciplinas espirituales que son muy conocidas por nosotros. Sabemos que tenemos que orar continuamente. Sabemos que tenemos que orar unos por otros. Y conocemos también, mis amados hermanos, que estamos enterados de estas disciplinas espirituales, de lo que implica estas partes o cada una de ellas dentro de la vida del Hijo de Dios o de la hija de Dios. Pero también
estamos enterados de que lo debemos hacer y que es una bendición a nuestra vida. Pero muy pocas veces, amados hermanos, ejercemos una de estas tres, por lo menos una de estas tres, de manera constante y de manera prioritaria. Porque si oramos quizás 5, 10, 15 minutos, media hora. O cómo oramos, si leemos la Biblia, quizás memorizamos un texto bíblico, un pasaje bíblico, o leemos la Biblia una vez, un año completo, leemos la Biblia todo un año, la terminamos de leer. Inicia un nuevo año y nos olvidamos y hasta el medio año o hasta el sexto mes volvemos a comenzar con ese hábito. Pero somos a veces temporales. También en la parte de la meditación bíblica, también podemos tener debilidades. La pregunta a considerar, hermanos, es ¿por qué nos es trabajoso aplicarlo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ejercer estas disciplinas espirituales? Entenderemos, hermanos, más adelante que esto va a implicar muchas veces que nos conducimos en base a la razón, a nuestra propia opinión, a nuestro propio entender, a nuestra manera, e incluso cuando nos encontramos en tiempos de adversidad, de prueba. ¿Estaremos, hermanos, siendo incapaces de orar? ¿O tenemos que aprender a orar? ¿O lo hacemos realmente por naturaleza? El Señor Jesús, cuando enseñó sobre la oración, recibió una respuesta de sus discípulos. Le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Fueron las palabras que los discípulos dijeron a Jesús. Y con ellas ellos reconocían que por sí solos eran incapaces de orar y que tenían que aprender a orar. Pero es una expresión que quizás nos puede parecer contradictoria porque eran los discípulos, los seguidores de Jesús. Y quizás podemos pensar que nuestro corazón naturalmente nos puede sobrellevar o llevar a tener una abundancia, un deseo que sobreabunde hasta el punto de que oremos por nosotros mismos y empezar a orar. Pero, amados hermanos, déjenme decirle que pensar esto es un error muy peligroso. Y aunque está muy difundido en el cristianismo, pensar que el corazón humano puede orar por naturaleza es un error que significa confusión. Es decir, confundimos lo que respecta a la naturaleza del corazón humano a lo que respecta de la vida espiritual. Es decir, si confundimos el deseo, la esperanza, el suspiro, el lamento, el lloro, el gozo, todo aquello de lo que nuestro corazón sí es capaz por sí mismo, y lo confundimos con la parte espiritual. Pues como decíamos ayer, orar no significa únicamente abrir el corazón, sino más bien encontrar el camino que conduce hacia Dios y de esa manera dialogar con Él. Y esté nuestro corazón lleno o vacío, vamos a ser impulsados a dialogar con Dios a través de la oración. Muchas veces nosotros nos dirigimos a Dios cuando tenemos necesidad, cuando hay un vacío en el corazón, pero pocas veces cuando nuestro corazón está lleno, seguimos buscando a Dios porque pensamos estar bien. De manera que nadie es capaz de hacer esto por sus propias fuerzas, sino que necesitamos de nuestro Señor. Así que, mis amados hermanos, hoy podemos entender que hemos de encontrar ese camino para dialogar con Dios a través de la oración. No sé si alguna vez usted se ha preguntado por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y como les decía el día de ayer, a veces nosotros, la mayoría de ellas, y de manera regular y común, después nos arrepentimos. ¿Por qué decidí esto? ¿Por qué hice esto?
Tomamos una decisión en base a nuestro entendimiento, en base a nuestra manera o percepción personal, y decidimos de esa manera creyendo estar bien, y al final del día nos arrepentimos de haber tomado tal o cual decisión. Porque en ocasiones somos guiados o por intuición, por la razón o por impulso. Y como yo les decía el día de ayer, la intuición es la percepción inmediata de algo. Momento de prueba, un momento de decisión, diferencia de opiniones, y ante ello mi percepción inmediata la ejerzo. A veces somos guiados por la razón, porque creemos tener la capacidad y relacionamos las ideas, diferentes opiniones, damos una conclusión o levantamos juicio. El impulso, muchas veces nos guiamos por el impulso ante cualquier circunstancia, y el impulso es ese deseo irresistible de hacer algo, y eso en base a nuestro sentimiento o nuestra emoción. Es importante, mis amados hermanos, amada congregación, amada familia, que podamos nosotros descubrir qué factor está determinando la senda o el camino a seguir. Quiero compartir con usted el texto que leímos el día de ayer en Proverbios 3, en el versículo 6, que dice de esta manera: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. El versículo 5 dice de esta manera el contexto: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Así que, mis amados hermanos, a veces nos es fácil conducirnos en base a nuestro entender o percepción personal, nuestro camino. Pero hay algo también que tenemos que recordar, hermanos. Proverbios capítulo 19 dice algo importante en el versículo 21, y dice de esta manera: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. NTV dice de esta manera: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Y ahí mismo versículo 27 dice de esta manera: hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. Mis amados hermanos, frente a las circunstancias que se nos presentan, ciertamente nos podremos dar cuenta que las lecciones son difíciles. Pero nuestro Dios, nuestro Señor soberano, procura enseñarnos una dependencia completa hacia Él. Y es por eso que enfrentamos lo que enfrentamos. Y ante esta alternativa, mis amados hermanos, ¿qué es lo que hacemos regularmente ante las circunstancias, las adversidades, la aflicción, la tribulación o la prueba? Regularmente cuestionamos a Dios. Quiero compartirle en el libro de Isaías, capítulo 42. El versículo 10 dice: cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Cantad a Jehová un nuevo cántico. Decíamos en el Salmo 1, que aquel varón que no se sienta en camino de pecadores, que no está con ellos, ni se sienta en silla de escarnecedores,
Es decir, con burlones no se junta ni con pecadores. Es bienaventurado. Y más bienaventurado cuando en la ley de Jehová está su delicia, cuando en ella medita de día y de noche. Y muchas veces, mis amados hermanos, nuestro deleite no está en la Escritura ni en la palabra de Dios. Nuestro deleite está a veces en otras cosas que no son atractivas, tanto en la sociedad, en la radio, televisión, en eventos, en muchas cosas que ponemos antes que estas disciplinas espirituales. Y cuando llega el momento de prueba, al no haber ejercido la oración, al no haber ejercido la lectura bíblica, al no haber ejercido la meditación bíblica, nos sentimos solos, nos sentimos incompletos, de manera que no encontramos salida, empezamos a dudar, a tener incertidumbre. Pero hoy, hermanos, en este estudio yo quiero compartirles, ¿qué haremos? ¿Confiar en Él o seguir nuestro propio camino? Jesús nos mostró un mejor camino, la sabiduría en Él. Y este camino no es un camino donde quepa la especulación, donde quepa el razonamiento propio o la lectura de libros filosóficos, sino más bien donde sobresale y sobreabunda la meditación de la palabra de Dios. Y meditar día y noche. Es por eso que hoy tenemos que renovar y ampliar nuestro entendimiento y considerar y entender que es una necesidad a la vida espiritual. ¿Cómo hemos de hacerlo, mis amados hermanos? El Señor nos llama a dar un paso diferente, avanzar hacia lo desconocido, hacer algo que quizás no nos va a resultar familiar o ir en una dirección en la que no hemos probado. Ese es el paso de fe, un paso nuevo, un nuevo cántico, como dijera Isaías. El día de ayer les platicaba de un movimiento de reforma que inició antes de que llegara el cristianismo, llamado los puritanos. Y una de las áreas en ellos que ha sido de mucha ayuda a la iglesia es precisamente la disciplina espiritual, en el área de la meditación bíblica. Y su proceso, hermanos, era el siguiente, porque ellos comenzaban con oración pidiendo ayuda a Dios para entender la Escritura y para mantenerse enfocados durante tiempo de meditación bíblica. Comenzaban orando a Dios pidiendo la dirección que los ayudara a entender y a mantenerse enfocados durante el tiempo de la meditación bíblica. Después lo que hacían ellos, leían la Escritura, memorizaban un texto o un tema. Y en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, buscaban sobre ese pasaje algún tema. Después de ello recordaban lo que habían escuchado en las predicaciones y meditaban sobre todo ello. Mis amados hermanos, es importante hoy considerar regularmente qué es lo que hacemos nosotros el domingo después del culto, al haber escuchado la predicación, y los siguientes días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Recordamos verdaderamente la predicación? ¿Nos olvidamos? ¿Recordamos solo una parte? O si nos acordamos de la predicación, pero quizás lo hacemos a manera de buscar errores o fallas. Y no en nosotros, sino en el predicador, en quien dirigió, incluso en los hermanos o hermanos de la congregación. Estos hombres, los puritanos, pedían ayuda a Dios orando, leyendo la Escritura, para que se mantuvieran enfocados durante el tiempo de la meditación. Cuando nos encontramos en el tiempo de prueba, mis amados hermanos, por no ejercer estas disciplinas espirituales, viene la aflicción, viene la tristeza, la desesperación. Y al ver que no hay respuesta en el tiempo esperado o a la manera que esperamos nosotros, nos empezamos a mover por nuestras propias fuerzas, creyendo que podemos resolver o solucionar.
y nos basamos en la propia razón. Pero mis amados hermanos, hoy es importante que consideremos que hemos de renovar y ampliar nuestro entendimiento a la luz de la palabra y ver cómo la prueba más fuerte y más dura que pasemos, sea enfermedad, sea limitación económica, desempleo, sea conflicto familiar, al final del día hay una luz que va a alumbrar a todo hombre, que se llama Jesús, Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Y la clave para mantenernos en esa esperanza es reconocer una verdad fundamental. Mis amados hermanos, Dios es absolutamente soberano y Él va a obrar para su beneficio mediante las circunstancias que nos permite enfrentar. Y cuando pasemos por alguna prueba, cuando pasemos por alguna dificultad, si nuestro corazón, si nuestra mente, si nuestra reacción ha de ser preguntar, yo le invito, mi amado hermano y hermana, a que pregunte, pero de esta manera: Padre, ¿qué quieres que aprenda? Y añadido a esta pregunta, amado hermano y hermana, usted escuche a través de la palabra de Dios, a través de su comunión en intimidad con Dios. Confíe en Él, avive su fe y obedezca, responda en obediencia al llamado que Dios le está haciendo. Y verá que realmente, siendo un asunto del corazón, de corazón a corazón, Dios lo va a encaminar a esa esperanza, va a avivar esa esperanza en su corazón y pondrá en usted discernimiento, y Dios le mostrará la salida, la dificultad al problema, a sus proyectos, o a tomar decisiones sabias y entendidas. Así que, mi amado hermano y hermana, es importante renovar y ampliar nuestro entendimiento, no según la razón, no según nuestro propio entender, sino a la luz de la palabra, que es lo que Dios quiere que aprendamos. Por favor, oremos a Dios, sea Él quien nos dirija en todo tiempo durante la semana. Mi amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, y con tu Santo Espíritu, dirígenos para que nuestro entendimiento sea abierto y podamos conducirnos, Señor, no a nuestro propio entender, sino, Señor, a la luz de tu palabra. Cuando haya una prueba, una dificultad, permítenos avivar nuestra fe, escuchar tu palabra, permanecernos enfocados, Señor, en tu palabra, en tus promesas, confiar, Señor, en ti y responder en obediencia. Responder, Señor, a tu llamado para tu gloria y para tu honra. Estamos, Señor, con un corazón dispuesto para hacerlo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pasen una bendecida tarde. Primeramente Dios, nos vemos el próximo miércoles por la plataforma Zoom para continuar con el estudio bíblico de este tema. Y les encargo que puedan investigar quiénes eran los puritanos. Un fuerte abrazo a todos. Dios les bendiga, mis amados hermanos.